escucha toda la tarde este programa, también nos desea feliz año. María Cristina también dice, ojalá que todo mejore y nuestra gente reaccione. Gracias por todo desde Saavedra, y nos manda un corazón que dice, te quiero. Bueno, así son los mensajes que están llegando hoy al 11 3200 0530. Pero, ¿ustedes qué están esperando? La columna de Luis Brustein. Y nosotros, ¿saben qué hacemos? Les vamos a dar el gusto. Luis, querido, vamos a charlar de un tema que es muy necesario, que no lo hemos abordado, o sea, sí hemos dado algunos títulos, pero bueno, vamos a escucharte, porque la situación en Venezuela, o la situación de Venezuela, es preocupante, ¿no? Porque está siendo atacada. Sí, parece que fuera una situación de política internacional, pero una agresión como la que está sucediendo en Venezuela por parte de Estados Unidos en realidad afecta a toda la región, porque nos pone a todos en situación de riesgo, ¿no? El fin de semana el presidente Donald Trump anunció que habían bombardeado un puerto que supuestamente era usado por un cártel de droga que se llama el Tren de Aragua. Le cambió ahora el argumento para los bombardeos, porque todo el despliegue militar original era en función de un cartel que él decía que era el cártel de los soles. Los soles. Porque había una historia que en realidad había surgido de un chiste, porque los generales usan soles como distintivos en sus uniformes, y era un chiste que se había circulado con relación a los militares, y no tuvieron mejor idea que usar esa idea para decir cártel de los soles, que en realidad nunca existió. Entonces hizo un despliegue que cuesta millones de dólares, que pone a todos los países de la región a la defensiva y con inquietud, con un despliegue militar que no se recuerda en la historia de América Latina como el que está haciendo Estados Unidos en las costas del Caribe. Y ahora atacaron. A mí me molesta realmente la forma en que la gran cantidad de la mayoría de los medios asumen en forma totalmente acrítica el verso ese del narcotráfico, ¿no? Porque la verdad que hasta ahora Estados Unidos no pudo mostrar ninguna prueba. Hay un montón de influencers venezolanos, gorilas, anti-Maduro, antichavistas y demás, ¿no? Que hablan de que Estados Unidos finalmente mostró las pruebas, y la verdad que no ha mostrado pruebas. No. O sea, las famosas lanchas que hundió, donde hay cerca de 100 muertos, en ninguna de esas dice recogimos, ni siquiera se tomó el trabajo de armar un escenario y decir recogimos este cargamento de las lanchas que hundimos, y de los 80 y pico de personas que murieron, que además no son venezolanas, la mayoría son colombianos o trinitarios. Ahora atacó el territorio, o sea, es el primer ataque de todo este despliegue, es el primer ataque. La verdad que cuando apareció eso fue dicho en forma muy lateral, en declaraciones que estaba haciendo Donald Trump a los medios, y no se especificó si había sido un ataque aéreo, si había sido un ataque de bombardeo, si había sido un ataque terrestre. Ahora se sabe incluso que fueron drones. O sea, la guerra cambió mucho a partir de la guerra en Ucrania, y los drones pasaron a convertirse en una herramienta principal, en el arma principal. Pero igual, todo lo que se consigue ablandando el territorio, después hay que ocuparlo el territorio, y el uso de todo este armamento, ¿no? Los aviones de última, de altísima tecnología, los bombarderos estos que eluden el radar, las cargas explosivas que ponen y todo lo demás, todo eso no evita la necesidad que después tengan que llegar tropas de infantería a ocupar el territorio que supuestamente ablanda el bombardeo por los otros medios. Ese es el punto que Estados Unidos, yo creo, no va a ocurrir, ¿no?
porque todas estas guerras se definen en la política. Claro. Y todas estas guerras a lo que apuestan es a ver a quién aguanta más desde el punto de vista político. O sea, ¿qué sociedad de todas las que están interviniendo en estos conflictos aguantan el estado de guerra y cuánto tiempo lo pueden aguantar? Porque en realidad Estados Unidos viene empujando a Ucrania a la guerra desde hace casi 20 años, con las mentiras del acuerdo de Minsk. Desde el Maidán. Sí, exactamente. El golpe de Estado del Maidán. El golpe de Estado del Maidán, donde sacaron a un presidente que había sido elegido en forma democrática, que era un presidente que hacía equilibrio entre Europa y Rusia, porque en Ucrania hay mucha historia, mucha cultura que se entremezcla con la historia y la cultura rusa. Yo una vez me tocó ir por una cuestión de trabajo periodístico, todavía era la última época de la Unión Soviética, y la gente de la Unión Soviética con la que hablabas ahí, los guías o demás, que con lo que uno tenía que hablar, te decían, hablaban de Kiev, como ellos decían, Kiev es nuestra capital cultural, ¿no? Hay una cuestión cultural, histórica. Y en el Rus de Kiev es donde se inicia el imperio, ¿no? Exacto. O sea, está muy entremezclado eso. Y toda la zona del Donbass, que es la zona que está más limítrofe con Rusia, prácticamente el idioma que se habla es el ruso, más que el ucraniano. Eso hizo, bueno, Estados Unidos estuvo provocando a Ucrania para que finalmente declarara la guerra, o se declarara la guerra con Rusia. Era imposible que Ucrania ganara esa guerra. O sea, la diferencia que hay entre el poderío militar ruso y el poderío militar ucraniano es absolutamente desigual para Ucrania. Europa y Estados Unidos empujaron a Ucrania a ese enfrentamiento sabiendo que nunca lo puede ganar. Pero ¿qué era lo que se esperaba de ese enfrentamiento? Que la guerra era hacer la guerra, estirar la guerra en el tiempo, y ellos presumían que el tiempo que durara la guerra iba a desestabilizar al gobierno de Putin, que era el que en realidad les molestaba. Y además, en ese cálculo de los estrategas históricos del Estados Unidos profundo, ¿no? Digamos, no el de los presidentes, sino el que es permanente, la presencia de un país tan grande, tan enorme, con tanta riqueza naturales y demás como Rusia, siempre era una preocupación geopolítica y estratégica. Del punto de vista de la provocación contra Rusia, ellos calculaban que si la guerra se sostiene en el tiempo, eso iba a desestabilizar a Putin y iban a lograr lo que lograron en otros países, ¿no? Como Libia, por ejemplo, que se balcanizaron, generaron una crisis política donde implicara la caída de Putin y la balcanización de Rusia, que incluso en la cabeza de ellos Rusia tenía que terminar siendo dividida en 3 países diferentes, para que perdiera ese peligro potencial. Y yo lo que creo es que en el caso de Venezuela, lo que está en tensión es saber quién dura más, si la situación explosiva dentro de Estados Unidos o lo que está en juego es la capacidad de representatividad que tenga Maduro, ¿no? Estados Unidos no se puede dar el lujo de una intervención de infantería, o sea, de territorio, porque eso implicaría bajas. Probablemente tendría muchas más bajas el lado venezolano, porque la relación de fuerzas sería muy desigual para los venezolanos, pero igual habría bajas inevitablemente del lado norteamericano. Y la situación interna en Estados Unidos es una situación crítica. Trump viene perdiendo las elecciones, popularidad adentro de Estados Unidos, y la situación económica está fea. Si a eso le agrega que empiezan a llegar ataúdes con cuerpos norteamericanos, como pasaba en la guerra de Vietnam, ahora la situación se le puede poner fea. Por eso es difícil que Estados Unidos arriesgue una invasión. Más de 1000 veces
Trump ha sido muy claro que lo que le interesa de Venezuela es el petróleo y que el tema del narcotráfico, donde Venezuela nunca fue un tema importante ni central, es un argumento puramente una excusa para justificar el despliegue militar y tomar el petróleo. Ni siquiera creo yo, le interesa el punto de vista de la ocupación territorial. Y en ese sentido, bueno, vuelvo a decir, lo que se va a poner en juego es la representatividad de Maduro. Maduro viene soportando esta presión, esta tensión interna, ya desde hace bastante tiempo, y aparentemente eso no tiene una consecuencia, digamos, en el proceso político interno venezolano. Da la impresión que es al revés, que la gente se incrementó, digamos, su respaldo al gobierno frente a una posible invasión norteamericana. Pero el otro tema es que al mismo tiempo que se daba este ataque en Venezuela, se producía un alto el fuego en Ucrania. Y en China, frente a Taiwán, China había comenzado el mayor ejercicio naval que se recuerde, poniendo esa situación al rojo vivo, ¿no? Porque hay declaraciones muy agresivas de la nueva primera ministra de Japón. Porque el nuevo gobierno de Taiwán dejó de hablar de la unidad territorial, y porque Estados Unidos está apoyando esas dos situaciones. Yo voy a esto. Después de la Segunda Guerra Mundial se produjo el Tratado de Yalta, en el cual las grandes potencias se dividieron la zona de influencia en el planeta. De ahí surgió la convivencia pacífica, surgieron un montón de situaciones donde los países emergentes fueron los que la ligaron, porque se quedaron en la órbita donde cada potencia había decidido ejercer su influencia. A mí me da la impresión de que en este momento se está reconfigurando el planeta, y hay una especie de acuerdo entre las grandes potencias. Las grandes potencias están forcejeando, están delimitando sus espacios de influencia. Nosotros podríamos decir que alguna es mejor que la otra, pero en realidad cada uno está jugando ahí en función de sus intereses nacionales, sus intereses como potencia. Y yo lo que creo que lo que nosotros estamos afrontando es una situación de riesgo regional, y que donde está la solidaridad y donde está la posibilidad de juntarnos y amucharnos y fortalecernos es entre los países latinoamericanos, incluso más allá de las posiciones ideológicas. Yo creo que América Latina tiene que asumir que es una región frente a un mundo que se está reconfigurando, y que si no se plantea un proceso de integración regional, va a quedar absolutamente vulnerable a ese reordenamiento que hay a nivel planetario. Bien, gracias Luis, excelente. Tuvimos la columna acá en el piso de todos los martes de nuestro querido compañero Luis Brusten, porque hoy es martes, porque con todos los feriados no sabemos si es martes, lunes, domingo, estamos un poco, pero es martes. Siguen llegando un montón de mensajes de nuestros oyentes para, bueno, desearnos felicidades, para agradecer por la compañía. Bueno, nosotros también estamos muy contentos de estar acá y de tener esta ida y vuelta, como les digo siempre, con ustedes, recibir todo este cariño, ¿no? Cada uno